Bueno, estamos comenzando el tercer bloque, o lo que debería ser el tercer bloque de Sentí Paraguay, acá por las pantallas de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Como bien le decíamos, vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas muy polémico, muy controversial para muchos y para otros muy claro, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero entremos al tema y vayamos directo al grano. Pastor Emilio Agüero, para comenzar a hablar del tema, antes de calificar algo de malo o bueno, para que la gente entienda, ¿qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Entre algunos puntos me voy a tocar es que habla de que la sexualidad es una construcción social, de que uno no nace varón o mujer o su biología no determina su sexo, sino que la persona va construyendo con los años y eso es lo que se debe de tener en cuenta, ¿verdad? En cierta medida es verdad en algunas situaciones en que una persona nace con un determinado sexo biológico, pero a la larga decide tener otro tipo de inclinación sexual. Pero esto lo quieren, la ideología de género o la agenda de género, quiere establecer como una cosa absolutamente normal, llevando al extremo, por ejemplo, decir que la heterosexualidad es una construcción social, que el matrimonio hombre y mujer es una construcción social, O sea que más o cosa menos- que nosotros no estamos de acuerdo, No, ¿verdad? bueno, una persona nace y no es ni siquiera heterosexual ni homosexual. Exactamente, él lo decide, ¿verdad? Claro. Hay una parte biológica, dicen, pero lo que uno se percibe a sí mismo es lo que vale. Claro. Bueno, ese es, digamos, a grandes rasgos. Hay muchas áreas más de la ideología de género, pero es a grandes rasgos. Ahora, la Biblia, qué es bueno y qué es malo, un poquito para entrar en el tema acá con Juan Manuel de saludo y con Wilson, ¿verdad? José. Mucho gusto, ¿verdad? Un gusto compartir con usted este espacio. Lo vamos a hacer con mucho respeto, lógicamente, Claro, porque claro. como personas de fe creemos que tenemos que respetar a la gente. Bueno, lo bueno y lo malo para un cristiano está determinado no por lo que uno cree, sino por lo que la Biblia dice. Claro. Nuestro sistema de valores para un cristiano, para alguien que diga yo soy cristiano, sencillamente está determinado por lo que la Biblia dice. Algo es bueno porque la Biblia dice que es bueno y algo es malo porque la Biblia dice que es malo. Y no es subjetivo, no depende de lo que yo crea que es bueno o es malo, sino que yo debo de llevar todo mi argumento sujeto a los Claro. mandamientos de Dios para determinar si algo es bueno o malo. Totalmente. Bueno, ya que hablamos del tema de la iglesia inclusiva, hablamos de diferentes posturas dentro de la iglesia, pero lo que dice el pastor Emilio Agüero, yo personalmente concuerdo en qué sentido, en el sentido de que en el tema quiero trasladar un poquito, o quiero poner un ejemplo del tema político, por ejemplo. Me acuerdo que hace poco cuando se tocaba la enmienda constitucional, se hablaba mucho de la reelección o no. Y yo siempre dije, el tema acá no es si la reelección es buena o no. El tema acá es realmente si la reelección o la enmienda está aprobada por la Constitución o no. Y creo que eso es algo así como lo que estamos tocando ahora. O sea, para los cristianos, nuestra Constitución Nacional es la Biblia. Y lo que dice la Biblia deberíamos respetar. Ahora, Juan Manuel Talavera, Sí, el pastor Emilio Agüero estaba comentando qué es la ideología de género, ¿verdad? Decía que el sexo, o sea, de acuerdo a la ideología, lo que él está entendiendo, es que el sexo, uno nace con el sexo, pero el género se construye. Yo no sé si vos tenés esa información también por un lado, y por otro lado, ¿vos crees que la Biblia autoriza o apoya lo que es la ideología de género? bueno, en primer lugar, lo que hay que dejar aquí en claro es que toda la gente que habla de una ideología de género, en primer lugar, no sabe de qué está hablando, porque una ideología siempre se construye a partir de creencias, a partir de principios, de ahí justamente el griego eidos significa idea, significa justamente principios que no se basan en las ciencias, ya sea las ciencias exactas o las ciencias sociales, sino que una persona que habla desde una ideología habla desde las creencias. Ahí entonces podemos hablar de una ideología de un partido político, la ideología de una religión. Y otra vez, la gente que habla de ideología de género siempre confunde una cantidad de conceptos, mezcla conceptos que un estudiante de psicología o un estudiante de sociología conoce, como es el tema de lo que es el sexo biológico, lo que es el género, lo que es la identidad sexual, lo que es la orientación sexual, que son términos que sí, van todos relacionados, pero cada término obviamente tiene su particularidad y no hay que mezclar todos. Por ejemplo, ¿y por qué entonces hablamos de que no existe una ideología? Porque la gente que estudia el género como un constructo social es gente que habla no desde una creencia religiosa, no desde una agenda LGBT, es gente que habla desde la sociología, es gente que habla desde la antropología, es gente que habla desde la sociología, desde la psicología, que son ciencias, si bien no son ciencias exactas, son ciencias sociales que tienen su método, que tienen su objeto formal, que tienen su forma de verificar si existe o no. Pero ¿hay alguna prueba científica o algún estudio serio psicológicamente hablando en donde aprueba también la construcción de género?
Claro que sí. Si yo, por ejemplo, te pregunto a vos, ¿en qué parte de la genética está establecido que vos elijas el color celeste o el color rosado? ¿O en qué parte de tu gen dice que el hombre tiene que tener pelo corto o el pelo largo? Si uno, como historiador, les puedo mostrar justamente que a lo largo de la historia, lo que es para hombre o lo que es para mujeres cambia. Juan Manuel, disculpa que te interrumpa ahí, pero yo creo que a la hora, o sea, no podemos comparar la elección de un color con la elección del gusto sexual. Claro, pero por eso ahí estás mezclando justamente los conceptos, porque género es una cosa y la orientación sexual es otra cosa. Eso es lo primero que hay que demarcar. El género, justamente, hablando mal y rápido, es lo que la sociedad te dice a vos que tenés que hacer como hombre, lo que vos tenés que hacer como mujer, que no es lo mismo de macho y hembra. Macho es la construcción del sexo biológico, como uno nace, XX o XY, y hay también el intersexual, que existe, déjame terminar, Sí. y también eso es lo biológico. Ahora, hombre o mujer, ya es la sociedad la que te va a decir cómo tenés que vestirte. Por ejemplo, que la mujer tenga que llevar pollera y el hombre no, y eso justamente cambia según la cultura. Los escoceses pueden llevar pollera y son iguales de viriles Claro. que una mujer o que cualquier otro hombre, o sea, no... Ahora, ¿sabes por qué te quiero interrumpir, Juanma, en el punto nomás? Es porque justamente ese es el discurso que ya manejamos fuera de lo que es la iglesia. ¿Verdad? Ahora lo que queremos debatir justamente es qué dice la palabra de acuerdo a esto, según tu postura. Bueno. Según tu postura, la palabra de la Biblia aprueba la ideología de género. Bueno, en primer lugar ya dije que la ideología de género no existe, que Bueno, no la es un perspectiva, término la perspectiva. científico. La perspectiva de género, bueno, es otra cosa. Y ya que metemos entonces a la Biblia también, una cosa que es importantísima cuando vamos a hablar de la Biblia y de estos temas, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es un libro de fe. La Biblia no es un libro de ciencias y en la Biblia no tenemos que buscar conceptos de ciencias sociales porque no es la Biblia de lo que trata de eso. Por ejemplo, si es que vamos a buscar definición de orientación sexual en la Biblia no es un libro de psicología. No vamos a buscar tampoco definición de democracia porque la Biblia no es un libro de Claro, política. pero la iglesia se basa sobre la Biblia. La Entonces, Biblia. estamos Claro. hablando de iglesia inclusiva. O sea, ¿qué dice la Biblia respecto a lo que vos estás diciendo de perspectiva de género? Claro. Ahora, justamente, es totalmente otra pregunta, totalmente otro tema es ese, pero bueno, ya que estamos hablando, lo que nosotros como iglesia, o sea, no somos iglesia, todavía no somos una iglesia, somos un grupo, como nuestro grupo de cristianos inclusivos, lo que nosotros estamos proponiendo, y que no es solamente nosotros en Paraguay, hay iglesias en todo el mundo que lo están haciendo, la Iglesia Nacional Luterana de Suecia, la de Noruega, la de Finlandia, la Iglesia Presbiterana, que es la rama estadounidense de la Iglesia Anglicana, hay iglesias metodistas, hay iglesias menonitas en los Estados Unidos que tienen también la misma visión que tenemos nosotros, hay teólogos católicos, teólogos luteranos, o sea, no es que nosotros solamente aquí somos un grupo de 5 pelagatos que estamos queriendo improvisar algo, o sea, la visión que tenemos nosotros es justamente que la interpretación de la Biblia es una interpretación que tiene que siempre hacerse con respecto a la época en la que estamos viviendo hoy, y que Concuerdo. también, porque hay muchos elementos culturales que hay que también saber, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia se escribió en una Concuerdo sobre el época, tema, en un Juanma. Disculpa que te lenguaje... interrumpa, pero volviendo al tema, te quiero preguntar nomás de vuelta. O sea, la iglesia católica hace 500 años vendía indulgencias. Y una mayoría vendía indulgencias, pero no por eso todos vamos a vender indulgencias. O sea, porque los suizos hagan no quiere decir que esté bien. Vamos a repetir la palabra del Señor. ¿Qué dice? O sea, ¿por qué vos estás diciendo que la palabra de Dios apoya en cierta manera la perspectiva de género según vos? Justamente porque hay un problema de traducción. O sea, la Biblia siempre también, como la interpretación de la Biblia mucho va a depender de la época en la que estemos viviendo, porque si es que la interpretación de la Biblia siempre fuese única, no existirían tantas ramas cristianas. Y otra vez también cada rama cristiana afirma tener la verdad, y por lo menos los católicos, creo yo, ya aprendimos con toda la guerra de religión y también los luteranos, pero las ramas nuevas que están surgiendo todavía quieren, ¿verdad?, estar en esa lucha de nosotros tenemos la verdad, ustedes no tienen la verdad. Y digo, si la interpretación de la Biblia fuese verdad exacta, si la Biblia fuese un libro que en verdad podemos interpretarlos todos 100%, no existirían tantas ramas cristianas. Digo, ¿puedo Sí, pastor, interrumpir? adelante. Quiero ordenar un poco la conversación, ¿verdad? Porque ideología de género es una cosa que es bastante compleja, sí existe, pero en fin, cada uno tiene su postura. El punto es que creo que estamos invitados hoy para hablar si la homosexualidad es un estilo de vida avalada por la Biblia, Claro. si la iglesia debe ser inclusiva en cuanto a aceptar al homosexual con su estilo de vida sexual o homosexual, si eso está avalado o no en la Biblia. Yo creo que ahí va el debate. O sea, me quisiera centrar en eso, porque ideología de género es muy amplio y Claro. vamos a mezclarlos tanto. Entonces, la pregunta yo creo que es esta: la iglesia debe ser inclusiva, es el título que presentaron, Claro. ¿verdad? Bueno, en un sentido, para entrar en el tema, es sí debe ser inclusiva, en el sentido de que la iglesia no debe de excluir a nadie. La iglesia debe de recibir a todos para poder predicar y evangelizar la palabra de Dios. Ahora, si inclusivo se entiende
porque la iglesia tiene que recibir al homosexual y avalar su estilo de vida sexual, entonces no puede ser inclusiva porque atenta contra la moral bíblica establecida desde los 3.500 años de existencia que tiene, ¿verdad? De punta a punta. Y es donde yo quisiera debatir, y es la pregunta que yo traslado acá a los amigos del set, es si la Biblia avala o no el estilo de vida homosexual. No pongamos ideología de género, porque eso es muy amplio. ¿Avala o no la Biblia el estilo de vida homosexual? La iglesia debería de abrirle las puertas a los homosexuales para que ellos vivan su estilo de vida homosexual dentro de la iglesia, liderar, casarse entre ellos, Claro. los pastores tienen que casarle. Creo que por ahí va el tema para no A eso- mezclar a un poco también. eso, ¿verdad? José, ¿cuál es tu fundamento al decir que una iglesia debería, justamente lo dice el pastor, llamarle pastor a una persona homosexual? Yo digo esto, mira, como dice el pastor, discutamos en otro día qué es la ideología de género, si está bien o mal, de acuerdo a la ética moral de la sociedad. Ahora, de acuerdo a la Biblia, un pastor puede ser homosexual, un líder en la iglesia puede ser homosexual. ¿Cuál es el fundamento bíblico que sustenta eso? Ok. Le agradezco antes que nada al pastor, ¿verdad?, que haya retomado el debate, porque yo también entendí en un principio, vamos a hablar de Biblia y homosexualidad, ¿verdad? Claro. Y ya nos estábamos como desviando también y yo no me preparé para esto. Claro. Bueno, pero excelente. Yo inclusive voy a hacer un poco más de raíz. No es que la iglesia sea o no inclusiva, vamos un poco de la raíz. ¿La homosexualidad es o no un pecado? ¿Verdad? Eso yo creo que sería como la pregunta que envuelve todo esto. Yo sé que hay una parte del cristianismo que considera que las relaciones homosexuales son pecados y hay otra rama que considera que no son pecados. Bueno, ¿en qué nos basamos, verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ustedes pueden tener la misma Biblia e interpretar cosas totalmente diferentes? Los pasajes que generalmente se utilizan para condenar la homosexualidad, habría que interpretarlo en el contexto histórico del cual se escribieron, y a partir de ahí ve qué realmente condena Dios o la Biblia. El pasaje de Sodoma y Gomorra es demasiado mal utilizado en contra de los gays hoy en día. Sodoma y Gomorra es como el símbolo de la ciudad homosexual, que por ser gay la ciudad, luego viene un castigo divino. Y al leer la Biblia, el contexto histórico, no es el pecado, el pecado de la homosexualidad no fue el de Sodoma y Gomorra. ¿No fue solo ese pecado? ¿O, No. o no fue el pecado de la No homosexualidad? fue ese es el pecado. O sea, ¿vos crees que la homosexualidad en Sodoma y Gomorra no era un pecado? No, lo de Sodoma y Gomorra definitivamente no es la homosexualidad, pero ahí está. Hay que, no sé si qué tipo de audiencia tenemos, que habría o no que detallarle la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entendemos. Ahora, en el pasaje de Sodoma y Gomorra, 2 ángeles visitan la ciudad para salvarle, para advertirle a Lot de que la ciudad iba a ser destruida por la maldad de la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa? Habitantes de Sodoma ven a los 2 ángeles hospedados en la casa de Lot y le dicen: queremos conocer a estos huéspedes que están contigo, ¿verdad? Y conocer en el sentido bíblico muchas veces es tener relaciones sexuales. Ahora, ¿qué quería una muchedumbre de hombres de Sodoma con estos 2 ángeles? Querían violarlos. Claro. ¿Sí? Era una violación sexual. ¿Por qué? En otros pasajes de la Biblia, de la Biblia, dice que Sodoma y Gomorra tenía una aberración por los extranjeros. Ahora, José, igual te interrumpo ahí, pero Pablo dice en 2 Corintios, por ejemplo, que los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Sí, también conozco ese ¿Cuál es tu pasaje. postura respecto a ese pasaje específicamente? Bueno, pero terminando lo Yo de quisiera Sodoma. que él, ¿sabe por qué me interesa que él termine lo que Sí. está argumentando? Porque eso es un pasillo en el cual entró, del cual tenemos que salir argumentando Bueno, también bueno. bíblicamente. Entonces, yo quisiera que él termine esa parte Sí, y pastor, responder bueno. después con Jorge. Claro. Bueno, la muchedumbre de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles. ¿Qué pasa? Dios dice que hay una maldad ahí. Querían humillarlos a estos extranjeros de la forma que hasta hoy se utiliza, violándole a los hombres, ¿verdad? Un hombre violado es una humillación tremenda y eso es lo que ellos querían hacer con estos ángeles. Ahora, tomar este pasaje de Sodoma y Gomorra y de la violación sexual, del acto sexual anal, ¿verdad? Hablando bien, condenar a 2 personas que se aman y que construyen una relación en la base del respeto y del amor, de la solidaridad, entonces no hay como no hay una conexión, ¿sí? El acto sexual
tal vez podemos decir, no, pero el mismo acto que Dios condena, pero el contexto, la forma en que se hace no es la misma. O sea, lo que vos estás diciendo ahora es que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el de género sexual, no la homosexualidad en sí. En pocas palabras. No, fue la maldad que ellos tenían con los extranjeros. Claro. Ahora, ellos le podían haber apedreado, le podían haber, qué sé yo, cortado la cabeza, pero ellos prefirieron violarlos. Jorge, ¿cuál es tu postura sobre esto? ¿Crees realmente que el Señor juzgaba a Sodoma y Gomorra no precisamente, en ese momento precisamente, no porque eran homosexuales, porque tengo entendido que también detalla que había cierto porcentaje de la homosexualidad, de homosexuales? Definitivamente. Yo quiero dejar algo en claro primero. Yo creo que este es un tema de teología. La religión es la respuesta del hombre hacia esa figura llamada Dios. Hay muchas deidades en todo el mundo, de Claro. hecho hay muchísimas religiones, pero solamente la teología es el estudio de la revelación de ese Dios. ¿En qué nos basamos nosotros? El pastor ya lo dijo, la Biblia. Él estaba citando recién la Biblia. Y él dice que el pecado principal de Sodoma, ¿verdad? Y él dijo que no era la homosexualidad en sí, era la falta de hospitalidad. Yo me pregunto, ¿qué otro versículo de la Biblia él utiliza para avalar en que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad? Por ejemplo, no lo digo yo creo que fue la homosexualidad como pecado. Clemente Alejandría, por ejemplo, que fue un padre de la iglesia, haciendo una exégesis de todos los datos históricos y recabando todos los argumentos bíblicos de la historia de Sodoma, porque no solamente en Génesis se habla de Sodoma. Él establece claramente que el pecado de Sodoma era la perversión sexual. Ellos eran reconocidos por eso, y no solamente por la violación, sino por el acto homosexual en sí. Yo te voy a llevar a otros pasajes también. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 7, el hermano de Jesús dice bien claro. ¿Puedo leer? Sí, pastor. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto dice la Biblia. Claro, ellos por ejemplo van a citar ahora, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16, versículo 36, en el 40, pero hoy en el 50, en donde dice que el pecado de Sodoma fue el orgullo. Perfecto, claro que sí, no estamos diciendo que la homosexualidad era el único pecado Claro. de Sodoma, había muchos. El tema es que por el orgullo, Ezequiel lo aclara bien. En el versículo 50 dice que por el orgullo ellos cometieron abominación delante de Dios. Eso está clarito, o sea, 1400 años de interpretación de teólogos convencionales. Nunca se interpretó jamás y nunca se avaló jamás con la Biblia de que la homosexualidad no es pecado. Y de hecho él estuvo diciendo hace un momento que solamente un sector del cristianismo concuerdan con el hecho de que la homosexualidad es pecado. No es así. Todo el cristianismo oficial, porque el cristianismo católico evangélico, cristianismo que se basa en la Biblia, cree que la homosexualidad es pecado. Cualquier persona que tiene Biblia en su casa puede leer y va a concluir. Podemos reunirle a 10 personas acá. Vamos a pasarle la Biblia, vamos a citar toditos los versículos donde aparentemente habla de homosexualidad, todos van a concluir lo mismo. Todos tienen acceso a la traducción original de la Biblia. Él estuvo diciendo recién que es un problema de traducción. Pueden buscarlo en internet. Ahí está la palabra original de homosexualidad que el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 6, en donde dice los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, y es arsenocoitan. Coito, ¿qué significa? Todos nosotros sabemos. Arsen, hombres, o sea, coito con hombres. Más claro imposible. ¿Puedo responderle yo Vamos a a eso? decir justamente eso. Bueno, Sí. en primer lugar, justamente, bueno, a mí siempre me es simpático cuando un protestante cita a Clemente de Alejandría, porque Clemente de Alejandría, por ejemplo, habla del culto a la Virgen y a los santos. O sea, No tiene nada que ver eso, no sí, importa. sí tiene, o sea, No, pues, sí, 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 no, no, sobre sí, la sí, homosexualidad. sí, no, Estamos en hablando de general. homosexualidad, no Pero de yo creo algo que así. que se refiere No, pero, justamente es bueno, que hablamos de la mayoría, que los católicos Necesito también estar son Pero la no- mayoría. pero de acuerdo no con importa, alguien tiene que para ver. citar a alguien. Pero no tiene que ver que seamos mayoría, seamos minoría. O sea, si es que no Y vamos, encima si la no vamos a Biblia, retrotraer, a la si es que Biblia. no vamos a retrotraer, por ejemplo, en la época de la Inquisición, la mayoría se valía en Deuteronomio para mandar a la condenar, a llevarla a la hoguera a las brujas. O sea, Bueno, acá no es la, un sistema. la palabra de Dios justamente. que- Bueno, ahora quiero justamente, volvemos a la palabra de Dios. El pecado de Sodoma, si es que hacemos ahora el análisis textual directo, es que se le quería violar. Ahora, obviamente sí, Ezequiel habla del pecado del orgullo, pero después cuando habla de perversiones, o también cuando Judas habla también de perversiones y demás, no se define qué es perversiones. Tenemos que dejar para otro análisis después, para definir bien qué es perversiones y qué es abominaciones en un contexto general. Después vamos a definir eso, pero la traducción de la exégesis contemporánea Biblia, que es una traducción que la están haciendo, el análisis que están haciendo del pecado de Sodoma, que se viene haciendo desde los años 50, es que el verdadero pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad. Y le voy a leer lo que dice un libro deuterocanónico que no está en las Biblias protestantes, pero sí está en las Biblias ecuménicas y sí está en las Biblias católicas, que dice:
fueron castigados con toda justicia por su propia maldad porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados. Por eso fueron heridos de ceguera como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a las puertas de Lot. O sea, aquí vemos una relación directa con la falta de hospitalidad. Y por si esto no vale, Jesús después, cuando le envía a sus 12 apóstoles a predicar, visitar casa por casa, y él dice en un momento que si es que no son recibidos en tal o cual casa o en tal o cual pueblo, que sacudan sus pies, que continúen caminando, que esa ciudad va a ser condenada más fuerte que Sodoma. Y ahí la relación que está haciendo Jesús es un pueblo en el cual no les reciben. No es que le está diciendo a los apóstoles que le van a violar. Disculpa que te interrumpa. Entramos y volvemos contigo. Vamos al corte y a la vuelta seguimos con más. Volvamos al tema del momento, sin duda alguna, como estamos hablando, hay mucho que analizar, mucho que debatir, pero tenemos poco tiempo, ¿verdad? Creo que nos queda un bloque más, ¿verdad? Pero bueno, sigamos en el tema. La iglesia debe ser inclusiva, ¿no? Y me gusta mucho lo que dijo el pastor y también lo que decía Juan Manuel. Para ver si la iglesia debe ser inclusiva o no, deberíamos ver si la homosexualidad es pecado o no, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso te interrumpí, Juan Manuel, por eso te pido públicamente disculpa, me estaba nomás ahí pidiendo. ¿Dónde estábamos, Juan Manuel? Bueno, seguí con Bueno, simplemente quería, ¿verdad?, cerrar la idea con la parte del Evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando habla de los apóstoles que no son recibidos en una ciudad que le dice de continuar, sacudirse el polvo, y ahí recién va a ser una cita a Sodoma diciendo, ¿verdad?, que esa ciudad en la que no le recibieron va a ser castigada más fuerte peor que Sodoma y Gomorra. O sea, ahí la alusión que está haciendo Jesús está hablando de falta de hospitalidad, en ningún momento está hablando de ciudades en las cuales hay homosexualidad. Y quiero responder también a Jorge aquí que trajo, ¿verdad?, un salto kilométrico que hizo al hablar de San Pablo, que utiliza la palabra homosexual y que habló Arseno Koitai. Yo quiero aclararle que yo estudié un año griego antiguo y les puedo asegurar que el griego antiguo es un idioma muy difícil, y muy difícil de entender porque hay muchas palabras que se perdieron con el tiempo, hay muchos modismos que se perdieron con el tiempo, y el griego tiene la particularidad de que es un idioma que mucho depende del contexto. San Pablo, cierto, utiliza arseno koitai, arsen es cierto, es hombre, koitas o koites no es coito, koites significa cama, y no explica en qué contexto se refiere a cama, porque en Romanos 13:13 San Pablo, por ejemplo, utiliza la misma palabra coites para referirse a no terminen en borracheras, en prostitución. Entonces ahí hace la alusión directa a cama en el sentido de prostitución. Y también dentro del contexto, recordemos que Pablo está escribiendo a los Corintios que era una ciudad muy rica, con mucha influencia sobre todo del mundo griego, del mundo romano, donde ahí justamente las prácticas orgiásticas de borrachera y demás siempre terminaban en prostitución, terminaban en violación, terminaban en abuso, que es justamente eso lo que se está condenando y que va también de la mano con la otra palabra que utiliza San Pablo, a la que se traduce mal por afeminados, que es malakos. Malakos en verdad no significa afeminado, la palabra exacta es blando, suave, delicado, no es afeminado. ¿Cómo se puede interpretar esa palabra suave? Bueno, la palabra suave justamente, o blando en ese sentido, si es que vamos a analizarlo desde el punto de vista de afeminado, entre comillas, ¿qué era afeminado para la cultura de los griegos? La persona afeminada era el sumiso. Entonces, en todo caso aquí, si es que lo vamos a analizar desde la palabra etimológica, después le voy a explicar en moral cómo se utilizaba en la época de los griegos malakos. Si es que vamos a aplicar desde el contexto de la sumisión, sería justamente la persona que participa, que deja no que se le viole, pero que se le fuerce, que está... Un hombre con voluntad débil. Con voluntad débil, pero malajos en el sentido de la moral, o sea, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? Por ejemplo, Aristóteles utiliza malajos en la Ética a Nicómaco, un libro que va a servir también para la teología. Santo Tomás de Aquino, que es un gran teólogo y también un gran exégeta de la Biblia, malajos va a utilizar Aristóteles para decir la persona desenfrenada, la persona intemperante en quien no está la virtud de la templanza, que es el concupiscente más o menos. Bueno, hay como por lo menos 36, 38 traducciones bíblicas. Latinoamericana, la que tiene Juan Manuel, es una de ellas, muy buena traducción. Vine de estudiar, yo también estudié teología, y los libros del original hebreo, griego, con exégetas y eruditos históricos, tanto de la primera era el cristianismo, era de la reforma, católico, evangélico, hasta nuestros días, absolutamente nadie interpretó la Biblia como lo está interpretando Juan Manuel. Solamente un grupito de exégetas que de los años 80 a estos lados están escribiendo algunos libros llenos de falacias, de los cuales el 85% de ellos son todos homosexuales. O sea, yo quiero, y voy a decirlo sinceramente, algo porque me imagino que acá hay muy poco tiempo y me encantaría, me parece muy interesante lo que Juan Manuel está exponiendo, pero es una empresa bastante
no sé, muy osada la de tratar de tergiversar una evidencia tan, pero tan grande como es, por ejemplo, que el estilo de vida homosexual es condenado por la Biblia, por Pablo, por Judas, por el Dios mismo, por Moisés, en toda la historia del cristianismo y ahora. Pero que vos me digas, Juan Manuel, que un año que estudiaste un año de hebreo antiguo, no le va a restar Griego, peso dije, no hebreo. a todo hebreo, perdón. Hebreo, no le va a restar peso a tanta evidencia histórica de tantos eruditos, hoy actualmente, Rabí Zacarías, William Lane Craig, los teólogos históricos, Calvino, Zwinglio, Jacobo Arminio, Martín Lutero, San Agustín, el apóstol Pablo, Santo Tomás. profeta, Santo Tomás, Santo todos Tomás de Aquino, interpretan les puedo distinto decir a lo cómo que Juan interpretaba Manuel Santo dice. Tomás de Aquino Todos esto. heterosexuales. Santo Tomás de Aquino él utilizaba la palabra latina molitia, que significa hablando, y la interpretación que decía Santo Tomás de Y Aquino bueno, para blando, Malacós suave. era para la masturbación. Bueno, blando, Santo, suave Tomás, se refiere a un Santo hombre Tomás de Aquino, amanerado. Santo Tomás de Aquino interpretaba Malacós como la persona que no puede dejar de masturbarse. Yo nomás me pregunto cómo puede ser que en 3.500 años nadie se dio cuenta de esto hasta hace 30 años. Es que no es 1500 Esto- años. esto Para no corresponde, comenzar, ¿verdad? 1500 para, años. no es- para comenzar las primeras condenas así públicas que salían de concilios, y estamos hablando, si vamos a hablar de la Edad Media, 1500, tenemos que basarnos en la historia de la Iglesia Católica, porque otra iglesia no existía antes. Entonces, la primera condena así pública que va a venir de la Iglesia, de una autoridad, es recién en el tercer concilio de Letrán, y eso es en el siglo XII. O sea que no podemos hablar luego de 1500 años, porque eso está, lean el tercer concilio de Letrán, que no solamente condena a los homosexuales, el tercer concilio de Letrán le condena a los judíos, le condena a los moros, condena a las brujas, es cuando van a hacer la Inquisición. O sea, vean ya el contexto en el cual se está comenzando a crear, a condenar a todos los Juan Manuel, demás. una cosa nomás quiero Sí. decir, es la palabra de Dios, ¿no? Es como dijo Juan Manuel, recitar como lorito, pues es la palabra de Dios. Y si vos sos creyente, Juan Manuel, tenés que saber que esto es la palabra de Dios. Sí, pero Dios también hablando. uno puede recitar Escuchá, como loro y sigue siendo dice, una palabra por de esto Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, es muy claro, yo entiendo y conozco, Juan Manuel, el argumento que vas al respecto, pero no resisten ningún análisis serio los argumentos que vos mismo lo esbozás, porque también te he escuchado, vi en qué te basás, los libros que puedes estar leyendo, los referentes que puedes estar teniendo, son totalmente desechados por la crítica realmente profunda de teólogos serios que han hecho durante toda la historia de la cristiandad. O sea, yo me pregunto, Les maestro, y a estoy mí me diciendo llama la que la atención. interpretación no es de siempre, o sea. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que 3.500 años, un poquito más, un poquito menos, nadie jamás interpretó esto hasta hace 30, 40 años, donde justamente surge la liberación homosexual, los años 60, California, se centra todo en el supuesto etcétera, etcétera, desacreditado totalmente por la absoluta mayoría de teólogos católicos evangélicos, y que interpretan y entienden mucho más que Juan Manuel, a lo mejor lo original, y han estudiado toda su vida. El pastor Valdo Centurión acá en Paraguay es un exégeta, conoce el griego, el arameo, hablé con él, conoce el hebreo. Conozco rabinos, yo he investigado esta palabra porque he estudiado en internet algunas charlas que han levantado ellos, y he mirado los originales del libro hebreo, de autores hebreos, de la Misná, y todos coinciden con que la homosexualidad es homosexualidad, hombre y mujer, sean ellos matrimonios, sean ellos amantes que son fieles, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, que se acuestan en una cama y tienen relaciones sexuales, es un pecado contra Dios, por contra natural. ¿Dónde me voy? El argumento bíblico, vayamos a la Constitución Nacional. En el principio, ahí antes que haya pecado, lo que dijo Jesús, vayamos al principio. Hombre y mujer lo creó y ambos serán una sola carne. Un hombre con un hombre no puede ser una sola carne. Dice inclusive que cuando el hombre se junta a una ramera, una prostituta, el apóstol Pablo es una carne con ella, pero no dice lo mismo cuando dos hombres se juntan. O sea que el principio de amor no puede surgir bíblicamente de la unión entre un hombre y una mujer y una mujer. ahí surge la Es pregunta. imposible. Pastor, justamente sobre el tema, perdón, ¿cómo, volviendo a la pregunta principal más, ¿cómo debería actuar la iglesia frente a estos temas? Bueno, mira, lo que yo trato a Juan Manuel y con todo el respeto a José también. La iglesia debe actuar como la Biblia dice, en amor y en apertura, pero ayudándole a la persona con esa inclinación sexual a retomar su heterosexualidad, porque creemos que Dios a todos nos hizo. De una manera, uno decide cómo va a ser en esa área de la vida. Juan Manuel estará en contra, pero eso es otro tema a debatir también si uno nace o no homosexual. Pero claro que tenemos que ser abiertos con ello. Yo quiero a Juan Manuel, y más allá de la diferencia con José también que vamos a estar teniendo, de verdad yo le respeto
y les aprecio, y en mi iglesia hay homosexuales, y he tenido empleados homosexuales en mi empresa antes de dedicarme al pastorado, no tengo ningún drama. Pero cuando la Biblia dice algo tan tajantemente y otros lo contradice la palabra de Dios, yo creo que tengo algo que decir al respecto. Por supuesto está abierto, hay homosexuales ahora viéndonos que están además que vencedores, y entienden esto, y están... No están liderando por no, otro, ¿verdad? no están con esta postura de Juan Manuel y de José, sino que la postura bíblica, la histórica, la verdadera, la única. No es que es porque hay un montón de traducciones bíblicas, todas dicen cosas distintas, no, todas dicen lo mismo, pero en diferentes palabras, de acuerdo al contexto cultural que uno... O sea, un que uno- homosexual puede dejar de ser homosexual, pastor. y la Biblia dice, eso dice justamente Pablo a los Corintios, que ni los afeminados ni los homosexuales heredan el reino de Dios, más esto eres alguno, dice. O sea, está hablando que en la iglesia de Corintios había ex homosexuales que retornaron su heterosexualidad y que vivían conforme al diseño de Dios. José, Bueno, ¿cómo para debería- comenzar, sí, Pablo, ¿cómo no, debería actuar Pablo no ahí en puede ese hablar tiempo? de homosexuales porque el término homosexual surgió en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, Eso no es cierto. no caigamos en anacronismo. Es cierto, el No es término cierto, Juan homosexuales va a surgir en la segunda Siempre mitad hubo del siglo homosexualidad. XIX. Homosexualidad, claro que va a haber siempre, pero el término de orientación sexual, el término de identidad sexual, el término homosexual, considerar la homosexualidad como una enfermedad es eso algo que va a datar recién Tampoco del dije siglo enfermedad, XIX. Pero estás hablando de algo que se puede corregir. Entonces, ¿cómo Claro. apóstol Pablo Pero- se va a referir a la homosexualidad? Y ahí está, Si no existe justamente la palabra Pablo no se homosexual. refiere a los homosexuales, Pablo se está refiriendo a la prostitución, se está refiriendo a la persona, O sea, esta a los interpretación- desenfrenados, A los blandos dijiste, ¿verdad? a los blandos, claro, blando en ese sentido, de la sumisión, del desenfreno, de dejarse llevar por las pasiones, la prostitución masculina, que es lo que sí existía y que también Pablo condena, Pablo conocía eso, por eso si es que vamos a centrarnos en el término homosexual, no existía, así que no caigamos en el anacronismo de decir que Pablo dijo tal cosa que él no dijo. Spinoza, por ejemplo, cuando va a hablar de cómo se tiene que interpretar la Biblia, él va a decir siempre, no le demos a la Biblia una interpretación que no haya pasado por el registro ¿Quién es histórico. Spinoza? Baruch Spinoza, un gran Él no tiene metafísico. nada que ver, justamente Pero bueno, metafísico, no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, Pero como si que se- yo pero- te no, cite pero como si se- un referente filósofo. de... Pero también si están citando a Santo Tomás de Aquino, es... Bueno, pues él está basado en la Biblia, Pero Juan Spinoza Manuel. también Padre de era- la iglesia. No es padre de la iglesia, es doctor de la Bueno, iglesia. está bien. Por favor, pero si ¿entendés? quieren hablar, o sea, seamos Juan Manuel, ¿cómo concretos. debería actuar la iglesia según tu postura? Ahí te pasó, Jorge. Sí. Yo quiero decir algo. Él estuvo citando versículos hace rato. Por ejemplo, el pastor Emilio, dijo que en cuanto a la interpretación y el tiempo de la interpretación hay más de 3.500 años, ¿verdad, pastor? Y él dijo que no, en realidad sí, porque se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ahí le metemos a los judíos. Ni siquiera los judíos están haciendo esta apología que ellos están haciendo. Ni los judíos en más, voy a ir más allá. Ni siquiera el Corán. Ni siquiera el Corán. ¿Por qué? Porque todos creemos en un diseño natural antes de que existiera cultura, antes de que existiera sociedad, antes del pecado, en donde Dios dice que varón y hembra los creó y ambos eran una sola carne. Jesús lo rectifica en Mateo capítulo 19, que él estaba citando recién, de que Jesús quería que vuelvan al diseño original hablando del divorcio. Yo le pregunto a ellos si es que están dando estas interpretaciones. Dos personas del mismo sexo delante de ellos, si hablamos de matrimonio, ¿cómo definirían ustedes matrimonio? Les pregunto, quiero que me respondan después. ¿Pueden o no pueden ser una sola carne? Jesús y Dios en el Antiguo Testamento, que son la misma persona, definen el matrimonio como el acto de ser una sola carne. ¿Pueden dos personas del mismo sexo delante de Dios ser un matrimonio y una sola carne, sí o no? Pero, ¿qué significa para vos ser una sola carne? ¿Reproducirse Respóndemelo. nomás? Pero para No, pero según la Biblia, ser una sola carne pasa por el lado espiritual más que nada. ser una Claro. sola carne es ser una sola carne. Y si es que si va a pasar por el lado espiritual, entonces no necesitamos lo físico. Uno Está puede equivocado. Porque dice, volverán a ser una sola carne, Claro. dice en el original, vos deberías conocer, donde la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Todos nosotros que leímos la Biblia en algún momento sabemos eso. Y cuando se habla del matrimonio, se está hablando de una reunión, otra vez. ¿Me explico? Yo te pregunto, ¿un hombre salió de la costilla del otro hombre, sí o no? Por supuesto que no. Pero no bueno, pueden ser una el sola Génesis, carne. para ustedes, ¿el Génesis pasó tal cual o es un relato metafórico? Tal cual pasó, Tal no cual es pasó. metafórico, ahí no tiene tenemos nada una- que ver. bueno, ahí también tenemos que dejar pero en no me claro. está tenemos respondiendo que- la pregunta. No, ya que estamos hablando de teología, ya que tanto le gusta acá a este estudiante de teología hablar de la teología, dejemos en claro que también la teología no es única, no es una, hay también diferentes ramas de la teología. Tenemos 4 grandes ramas de la teología católica, la teología ortodoxa, la teología Ni la luterana, teología católica, y la ni teología- ortodoxa, la ni teología evangélica. evangélica. Y Ni un una de gran esas avala ese teólogo- estilo de vida. y un gran teólogo luterano, Niall Burr, va justamente a criticar a la teología evangélica diciendo que ellos van a simplificar demasiado las No, para mí la verdades. teología cabal es lo que vos decís. Pero Manuel. las 4 Sí, teologías le no voy a, avalan. le voy a citar a un teólogo jesuita, John McNeill, que él justamente avala todo esto, y que de hecho el padre Carabias, que a quien de seguro más de uno le conoce, Y fue sancionado. no fue Fue sancionado. sancionado por no la fue CEP. sancionado. Sí, fue sancionado Juan Manuel. ¿Y sabes qué? No fue Él sancionado aclaró porque que él no está de acuerdo con ese estilo de vida homosexual. ¿eh? El
el padre Están ahí el Carabias, el video. padre Carabias nos aclaró a nosotros en la reunión y hubo su grabación que el arzobispo le quiso sancionar, pero como los jesuitas no dependen del arzobispo, sino que dependen ellos de su superior, el que le tiene que sancionar es su superior y el superior no le sancionó. Bueno, el Papa Francisco es jesuita y el él está en Papa contra. Francisco tampoco le No, el le Papa sancionó. Francisco está en El contra de la Papa Francisco homosexualidad. Yo quiero aclarar el algo. Papa No, dijo que estaba a Él favor, está ¿eh? El citando. Papa Francisco no dijo que estaba ni a favor ni en contra. Dijo Es que más, estaba en contra de la el- discriminación. El Papa Francisco incluso dijo quién es él para condenar a los homosexuales. ¿Quién Claro, es Si la le palabra buscan a Dios Dios, condena. yo tampoco Pero- lo voy a condenar. Bueno, Pero justamente a eso le quiere llegar. Si vamos a centrarnos en la teología, hay teólogos católicos que están avalando, ya les di el nombre de John McNeill, y también dentro de los judíos hay también grupos judíos. Yo estuve en Francia, viví 5 años en Francia y formé parte de grupos de musulmanes que estaban a favor, de católicos que estaban a favor. Es cuestión de googlear un poco. En Francia hay un grupo enorme que se llama David y Jonathan, que es un grupo nacional que está a favor justamente de que tener la misma visión inclusiva que tenemos nosotros cristianos. Es cuestión de salir nomás y googlear, y como les dije, ya les cité otras iglesias nacionales en el mundo que tienen nuestra misma postura, o sea que no es que somos nosotros nomás, 30 años y sobre aparte. todo de iglesias luteranas, que es la rama original de los protestantes y que son generalmente los luteranos que tienen mucha más apertura que las iglesias evangélicas. Es importante subrayar que los luteranos son esa primera rama de la reforma, y si ellos tienen más apertura, ¿por qué tendríamos que estar nosotros también No volviendo importa atrás? cómo se desviaron, Pastor el Emilio. punto es que dice la Biblia. La gente se puede desviar, la Sí, pero religión puede desviar. ¿Qué dice la la gente Biblia? también dice que según la Biblia, si vamos a citarnos en San Pablo, San Pablo condena a la Le mujer. quiero la palabra tiene que nomás, ser- pastor. No, Para vamos a terminar hablar. nomás, ya porque, para hacer un buen balance. Ahora, pastor, en 2 minutos, porque tenemos que irnos ya. Tengo que- Al no vamos al corte. corte, bueno. No vamos al corte. Pero, pastor, a la vuelta del corte, lo que me gustaría que me responda es, según tu postura, sabemos que la homosexualidad es pecado. Ahora queremos explicar por qué es pecado según la Biblia la homosexualidad. Nos vamos al corte y volvemos con más. Volvemos al debate. ¿Debe ser la iglesia inclusiva o no? Por un lado, Pastor Emilio, te quería preguntar justamente, te hablábamos justamente según tu postura que la Biblia condena o no acepta el matrimonio gay o la vida homosexual como algo normal, ¿verdad? Por un lado. Pero ¿por qué eso, pastor? ¿Por qué la Biblia no aceptaría la unión entre dos hombres que se aman, por ejemplo? Por 2 motivos. Uno, porque no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios, dijo en el principio, varón y hembra los creó y juntos serán una sola carne. Y por otro lado también, todo el consejo de Dios es para nuestro beneficio integral, físico, emocional y espiritual. Y el estilo de vida homosexual está demostrado que conlleva muchos tipos de enfermedades por la agresión que sufre el cuerpo al tener relaciones por el vaso indebido. Históricamente ha sido así, ahora últimamente con los avances científicos y todo lo que uno tiene, preservativo, etcétera, eso menguó un poco, pero sigue lastimando. Aparte también hay un problema emocional que incluso los homosexuales reconocen los colectivos LGTBI, de que el índice de suicidio, depresión en la colectividad LGTBI es mayor que en otros segmentos de personas. Ellos dicen que es por la discriminación que sufre, lo cual ha de tener algún grado de verdad. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, donde la colectividad LGTBI, San Francisco, que es la meca del LGTBI, gozan de todos los derechos, allá totalmente aceptado, 2 parejas, o sea, 2 hombres de la mano, ellos aún ahí el índice de suicidio y de depresión es más que la comunidad negra, que es la comunidad más marginada que pueda haber y más discriminada que pueda haber en los Estados Unidos. Son apenas 13 millones entre 250 millones blancos. O sea que eso te demuestra o llama la atención de que no es solamente por la discriminación, que es una realidad que sufren, sino que daña el cuerpo. Eso está científicamente comprobado, no hay que darle vuelta, porque el lado por donde el cual hay relaciones sexuales no es el canal que la biología, ni Dios, ni la naturaleza creó para tener una penetración, y también por el lado almático y espiritual. Así que por todas esas cosas que es amplio de hablarlo, Dios no quiere que nosotros tengamos un estilo de vida que vaya contrario. Así como el heterosexual promiscuo, no estamos diseñados para ser promiscuos. Yo tengo que tener una esposa y ser fiel a ella y punto. Así que así como el heterosexual promiscuo se le dice, deja de tener sexo por todos lados y séle fiel a tu esposa, así también el homosexual debe de cambiar su estilo de vida sexual. La homosexualidad, pastor, o sea, te pregunto algo y después le paso el micrófono a José o a Juan Manuel. Quedó picando algo recién, que es justamente si los homosexuales cuando se juntan en las relaciones sexuales vía anal son una sola carne, ¿verdad? Justamente después le voy a pedir a José o a Juan Manuel que respondan eso. Pero volviendo al tema espiritual, la homosexualidad es un pecado, estás diciendo, pero es un problema físico
o un problema espiritual? La Biblia dice que es un pecado de la carne, o sea que es por nuestros deseos, por nuestra concupiscencia, pero también es un problema espiritual. Ahora, dijo Juan Manuel recién bueno, que la homosexualidad es una enfermedad. Yo nunca dije una enfermedad, nunca lo digo porque no es un virus que hay que tomar un remedio para que se cure. Hablando teológicamente, es una mentira, dice la Biblia, según Romanos capítulo 1, versículo 27 al 29. Es un engaño. Lo deseo de la carne, es sí. un engaño, es un engaño, así como el adulterio también lo trata una mentira, una desviación. Eso es lo que dice la Biblia y lo que se ha interpretado históricamente la palabra de Dios de esa manera. Últimos 30 años, un grupo de teólogos, como le dije a Juan Manuel, están teniendo otro tipo de interpretación. Pero eso no avala de que lo que se ha interpretado durante toda la historia no esté en lo correcto. Bueno, Juan Manuel, cuando dos hombres o dos mujeres también, ¿verdad?, se unen en relaciones sexuales, ¿pueden llegar a ser una sola carne, así como dice la palabra de Dios? Bueno, justamente para volver, que planteé la pregunta de en qué consiste eso de ser una sola carne, y si eso es ser una sola carne, entonces algo espiritual, entonces no tendría por qué haber ese límite, o sea, ¿por qué tendríamos que excluir, o sea, hacer exclusivos diciendo que solamente un hombre y una mujer pueden ser una sola carne? ¿Para vos qué es ser una sola carne? Yo pienso que sí, dos hombres pueden ser una sola carne porque es una unión que pasa por lo espiritual. El problema nomás es que la gente hace esta ecuación lógica de que como un hombre y una mujer pueden tener hijos, entonces esa es la operación, el diseño natural, que la unión tiene que pasar siempre por la procreación, tiene que pasar siempre por la reproducción, que es una mentira, porque el diseño original del cuerpo no es solamente para la reproducción, sino que el cuerpo también está hecho para sentir placer, y eso pueden leer, por ejemplo, los estudios de Bagemil, un estudioso canadiense que habla, por ejemplo, en ese sentido de la homosexualidad en los animales y también de los animales que tienen relaciones por puro placer, y el cuerpo humano está hecho también para, sabemos las terminaciones, no voy a ponerme acá a hablar de anatomía, cuáles son las partes del cuerpo por las que tenemos placer, o sea, en el diseño del cuerpo humano está hecho también para tener placer. Con eso no quiero decir que vamos a todos Por más a que hacer... atente en contra del órgano que se está usando, en el sentido de que el ano no está preparado para meter cosas. Mira, yo te pregunto a vos, el punto G en el hombre, ¿dónde se encuentra? Biológicamente Y está hablando. atrás del ano, pero cerca del pene, ¿verdad? Por Sí, así pero decirlo. ¿cómo se le estimula? No, Pero- no, pero- no, pero- no, no, pero- independientemente a eso, no estamos hablando ¿puedo de eso, decir no algo? estamos hablando de eso, Eso pero es lo lo que que yo, justamente, no estamos hablando de eso, pero lo que siempre es importante acá es justamente, hablamos de un concepto, pero tratar también de desmenuzar ese concepto, porque estamos cayendo en un simplismo, o sea, el decir que solamente hacer una sola carne pasa por poder reproducirse, y si es que no pasa por poder reproducirse, sino que pasa por lo espiritual, entonces ¿de qué manera va a atentar, si es que estamos hablando espiritualmente, de qué manera va a atentar el que dos hombres se unan si es que es una unión espiritual? O sea, no hay ninguna Yo quiero hacer contradicción. una aclaración. Sí. Él está haciendo una eisegesis, es decir, está introduciendo su idea a lo que la Biblia dice. Yo creo que te tenés que basar en la Biblia cuando vas a dar esa interpretación, porque cuando la Biblia dice que serán una sola carne, está hablando de que ellos fueron separados en el momento de la creación, fue tomado en la costilla. Si vos decís que dos personas del mismo sexo pueden ser una sola carne, entonces vos tendrías que probar con la Biblia de que un hombre fue tomado en la costilla a un hombre, o que una persona fue tomada en la costilla a Pero otra que, persona según de tu su salió mismo la sexo. misma carne, Según pues, el tu mismo postura, ¿qué es cuerpo. ser una sola carne? Es una unión espiritual. Una unión espiritual. Así Pero como entonces, ¿por qué Cristo con hablas la de la iglesia? carne? ¿Por qué hablas de la carne? ¿Por qué Porque hablas de lo eso dice físico? la Biblia. Bueno, pero entonces ahora, por eso Te hace explico. rato hablé de los diferentes tipos de la teología. No, pero respóndeme nada. Porque para la teología católica, la teología protestante, por ejemplo, para nosotros, el relato del Génesis no es que pasó tal cual pasó, sino que es un relato en metáforas, es un relato de parábolas, que de hecho, desde el punto de vista histórico, los relatos del Génesis se inspiraron en los relatos de Gilgamesh, que fueron escritos en la época en la cual el pueblo judío estaba en la cautividad en Babilonia. Eso desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista artístico también se puede analizar eso, porque la iconografía que van a tener los judíos, los querubines, por ejemplo, son una iconografía que ellos la traen de la mastú, que son los animales sagrados que protegían la entrada a Babilonia. Entonces ahí, por eso, cuando ellos quieren basarse en ese relato... Pastor, antes de irnos al corte, antes de terminar, ¿qué es ser una sola carne? Él toma aleóricamente a Adán y Eva, históricamente se ha tomado de una manera literal. Jesús dijo y tomó de una manera literal Génesis, y Jesús era Dios, él no puede mentir. Salió la mujer de la costilla del hombre, de la carne del hombre. Entonces, al verle a Adán, a Eva, dijo, esta es carne mi carne y sangre mi sangre. Entonces, nos quitó un varón, quitó una mujer del hombre. Entonces,
ellos al unirse son una sola carne sexualmente, cosa que no puede ocurrir con una pareja homosexual porque Dios no quitó un hombre de otro hombre. Estamos hablando de un contexto teológico espiritual, no estamos hablando de un contexto científico. Es por eso el argumento teológico de que el hombre y la mujer sí pueden ser una sola carne, pero no un hombre con otro hombre. Bueno, Pastor Emilio Agüero, muchísimas gracias. Quiero por una invitarnos. sola Sí, cosa adelante, decir. adelante. Juan Manuel, y yo sé que tal vez muchas cosas hubieran querido decir y no pudimos nada, o sea, decir todo lo que queríamos. Pero sí yo valoro que ellos busquen a Dios, porque quieren ser aceptados por Dios. Para ellos sería más fácil ser ateo y dejarse ya todo este mambo y seguir su vida. Sin embargo, creo yo que al buscar de Dios, están buscando de Dios, y Dios dice que si me buscan, me hallarán de todo corazón. Yo no les juzgo, no me considero mejor que ustedes. Y José me dijo fuera al aire, me gustaría hablar contigo y me encantaría, José, conversar sobre todos estos temas. Mi respeto, y pido disculpas si en alguna medida pude haber ofendido hoy o en alguna otra oportunidad a la comunidad homosexual. Yo no quiero aparentar eso, por la Biblia dice que tenemos que ser gente de bien y de amor. Así que eso es lo más quiero decirle a ellos. Muchísimas gracias, Pastor Jorge, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a vos. Yo creo que la Biblia fue expuesta. Yo sé que todas las personas, así como está diciendo el pastor, hay muchas personas detrás de cámara que le buscan a Dios, en católica, evangélica. Yo digo, ¿verdad? Créanle a la Biblia, crean lo que la Biblia dice. Yo creo que la Biblia es clara con respecto a esos temas. Así como dije, si vos te pones a leer la Biblia, vos le vas a encontrar a Dios. Sencillo es. Juan Manuel, muchísimas gracias por visitarnos. De nada a ustedes. José, muchísimas gracias. Muchas gracias y recaigo una frase, el diálogo es el camino, ¿sí? Totalmente. Entre Totalmente. cristianos y no cristianos. Bueno, sin lugar a dudas fue un debate bastante interesante, bastante edificante. Cada uno podrá quitar sus propias conclusiones. Lo importante es que se está hablando. Así como decía el pastor, lo importante es que todos busquemos de Dios y al fin y al cabo vamos a ver la respuesta en él. Nos vamos al corte y volvemos con más.